Preparen su mente para un viaje a lo inexplicable. ¿Y si les dijera que las historias de Jesús que creían conocer son solo la punta del iceberg? Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo del misterio divino. Desenterraremos los 7 milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar. Esto no es la versión infantil que todos conocen. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, los hechos impactantes y trascendentales que nadie se atreve a contar. En el corazón de la historia humana, una figura se alza, desafiando toda lógica y trascendiendo las barreras del tiempo y el entendimiento, Jesús de Nazaret. Su vida, sus enseñanzas y, sobre todo, sus milagros, han cautivado y confundido a la humanidad por milenios. No hablamos de meros trucos o coincidencias afortunadas. Hablamos de eventos que rompieron las leyes de la naturaleza, que desafiaron la ciencia y la razón, y que sirvieron como pruebas irrefutables de su divinidad. La Biblia narra cada momento de este personaje con una precisión asombrosa, no como una fábula, sino como un testimonio fidedigno de lo que fue, lo que es y lo que será. Comencemos por el principio, un comienzo que ya de por sí es el primer y más fundamental milagro que la ciencia no puede explicar, su nacimiento virginal. Imaginen a una joven humilde, María, desposada con José, un carpintero. De repente, un ángel se aparece y le anuncia que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo. Esto es imposible, diría cualquier mente racional. ¿Cómo una virgen puede quedar embarazada sin intervención humana? La biología lo grita, no se puede. Pero la fe proclama, para Dios no hay nada imposible. Este no es solo un relato de un nacimiento inusual, es la primera declaración cósmica de que el que venía al mundo no era un hombre cualquiera. Era el Hijo de Dios, sin la mácula del pecado original transmitido por la descendencia de Adán. Este hecho épico y desconocido para muchos en su verdadera profundidad, es la piedra angular de su divinidad, un nacimiento sobrenatural para una vida sobrenatural. La vida sin pecado de Jesús es, en sí misma, otro milagro inexplicable desde una perspectiva puramente humana. A lo largo de sus 33 años en la tierra, rodeado de tentaciones, presiones y la imperfección inherente a la condición humana, la Biblia afirma que Jesús no cometió pecado. Ni uno solo. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. ¿Cómo es esto posible para un ser humano? Cada uno de nosotros, desde el momento de nuestra conciencia, lucha con la inclinación al mal. La psicología moderna no puede explicar una existencia sin error moral, sin egoísmo, sin una sola falta. Sin embargo, la Escritura nos lo presenta así, y sus contemporáneos, incluso sus enemigos, no pudieron señalarle pecado. Esta pureza impecable no solo lo califica como el Cordero sacrificial perfecto, sino que es una manifestación constante de su naturaleza divina en un cuerpo humano. Pero la divinidad de Jesús no se manifestó solo en su origen y su carácter, sino en sus enseñanzas revolucionarias. El Sermón del Monte, por ejemplo, es más que una colección de principios éticos. Es un manual para una vida que desafía la naturaleza humana pecaminosa. ¿Amar a tus enemigos? ¿Poner la otra mejilla? ¿Ser perfecto como tu Padre Celestial? Estas no son meras sugerencias, son mandatos que van en contra de toda lógica de supervivencia y autopreservación que rige el mundo. La sabiduría humana nos dice que devolvamos golpe por golpe, que busquemos nuestro propio interés. Las enseñanzas de Jesús, sin embargo, nos llaman a un nivel de moralidad y amor tan elevado que es inalcanzable sin una transformación interna. Este es un hecho trascendental. El Sermón del Monte no es solo ética, es un milagro continuo de la gracia que transforma corazones para vivir una vida imposible humanamente. Y luego vienen los milagros propiamente dichos, esos actos sobrenaturales que rompieron el velo entre lo natural y lo divino. No eran solo demostraciones de poder, eran señales, evidencias tangibles de quién era Él. Y de entre la multitud de sus obras asombrosas, 7 se destacan por su magnitud,
su imposibilidad científica y su profunda implicación teológica. Estos son los milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar, actos que nos obligan a mirar más allá de lo material y a confrontar la realidad de un Dios que controla el universo. Prepárense para ser testigos, a través de la narrativa bíblica, de lo que sucede cuando lo imposible se hace posible, cuando la enfermedad desaparece con una palabra, cuando los muertos caminan de nuevo, y cuando la naturaleza obedece a un simple mandato. Es aquí donde la historia de Jesús deja de ser un mero relato para convertirse en la verdad más impactante del universo. Estamos a punto de adentrarnos en los milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar, eventos que no son solo narrativas históricas, sino pruebas irrefutables de su divinidad. Estos actos no son cuentos de niños, son confrontaciones directas con las leyes naturales que rigen nuestro universo, y cada uno grita una verdad: quien hizo esto es el Creador mismo. La Biblia narra cada momento de estos milagros no como fantasías, sino como testimonios oculares, registrados por hombres que fueron transformados por lo que vieron. El primer milagro que vamos a desentrañar es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, Juan capítulo 2 versículos 1 al 11. Imaginen la escena, una boda judía, símbolo de alegría y abundancia, donde el vino se acaba. Una vergüenza social para los anfitriones. María, la madre de Jesús, lo notó y le informó a su hijo. La respuesta de Jesús, aparentemente críptica: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, en realidad subraya un hecho profundo: él operaba bajo un tiempo divino, no humano. Pero luego, ante la fe simple de María, que instruyó a los sirvientes a hacer lo que Jesús les dijera, la orden fue dada: llenen de agua 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una. Los sirvientes obedecieron, y cuando sacaron el líquido, no era agua, sino el mejor vino que habían probado. ¿Qué explica la ciencia aquí? La química dice que el agua H2 y el vino son compuestos completamente diferentes, con estructuras moleculares distintas. No se transforman espontáneamente. Esto no fue una fermentación acelerada, fue una creación ex nihilo, de la nada, o, más precisamente, una reestructuración molecular instantánea por un poder que trasciende la física y la química. Este es un hecho épico y desconocido en su verdadera magnitud. Jesús no solo produjo vino, demostró su dominio sobre la materia, capaz de reorganizar los elementos de la creación con una simple palabra. Fue su primer milagro público, y una declaración audaz de su autoridad como creador. Es un presagio de la nueva creación que él traería. El segundo milagro que desafía toda explicación es la calma de la tempestad en el mar de Galilea, Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Imaginen a Jesús y sus discípulos en una barca, cruzando el lago. De repente, una tormenta furiosa se desata, típica de esa región montañosa. El viento aullaba, las olas gigantescas azotaban la embarcación, llenándola de agua. Los experimentados pescadores, aterrorizados, creyeron que iban a morir. Jesús, mientras tanto, dormía plácidamente en la popa. Desesperados, lo despertaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La respuesta de Jesús no fue de pánico, sino de asombro ante la falta de fe de ellos. Se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante, el viento cesó y vino una gran calma. La meteorología puede explicar la formación de tormentas, pero no la detención instantánea de una con una orden verbal. Esto no fue una coincidencia, fue un acto deliberado de autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué poder tiene un hombre para ordenar al viento y al mar que obedezcan? Solo el Creador puede hacerlo. Este es un hecho trascendental. Jesús no pidió a Dios que detuviera la tormenta, él ordenó a la tormenta que se detuviera, revelando que él mismo es Dios en acción. La pregunta de los discípulos: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?,
Es la pregunta central que este milagro busca responder. Y la respuesta es, Él es Dios encarnado. Si la asombrosa autoridad de Jesús sobre la naturaleza y la materia te está revelando una dimensión de su poder que nunca antes habías contemplado, te pido que le des un me gusta a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es vital para que este mensaje épico de la divinidad de Cristo llegue a muchas más personas. Y no te quedes fuera. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí desenterramos los personajes y eventos más fascinantes de la Biblia, hablamos de todos los temas correspondientes a este nicho, desde los orígenes hasta las profecías finales, siempre buscando la verdad que transforma. Quédate hasta el final, porque los milagros de Jesús tienen implicaciones profundas para tu vida hoy y apuntan a su victoria final sobre la muerte misma. Continuando nuestra exploración de los milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar, nos adentramos ahora en el ámbito de la enfermedad y la discapacidad. Los evangelios están repletos de relatos de curaciones, pero algunos destacan por la imposibilidad médica de lo que ocurrió. Estos no fueron simplemente mejoras de salud, fueron restauraciones completas y perfectas, instantáneas, sin convalecencia ni efectos secundarios, demostrando una autoridad que solo el Creador de la vida puede poseer. El tercer milagro, la curación del paralítico de Capernaum, Marcos capítulo 2 versículos 1 al 12, es un testimonio impactante no solo del poder sanador de Jesús, sino de su autoridad divina para perdonar pecados. Imaginen la escena, una casa llena hasta el tope, con la gente apiñándose para escuchar a Jesús. Un paralítico, postrado e indefenso, es llevado por 4 amigos decididos que, al no poder entrar por la puerta, abren el techo de la casa para descolgar a su amigo directamente a los pies de Jesús. Esta es una muestra de fe radical. Pero la respuesta de Jesús no fue lo que se esperaba: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos presentes, en su orgullo intelectual, se escandalizaron. ¿Quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su profundo significado. La verdadera controversia no era si Jesús podía curar, sino si él tenía autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer. Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió con una pregunta que cortó de raíz su hipocresía: ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y para que supieran que el Hijo del Hombre tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Inmediatamente, el hombre se levantó, tomó su lecho y salió a la vista de todos, glorificando a Dios. ¿Qué dice la ciencia sobre la parálisis de por vida, sobre el deterioro muscular y nervioso? Que la recuperación, si ocurre, es lenta, parcial y requiere terapia intensiva. Aquí, la curación fue instantánea y completa, no solo del síntoma, sino de la causa subyacente de su incapacidad, y vinculada al perdón de sus pecados. Esto no es solo un milagro de sanidad física, es una demostración de la divinidad de Jesús y de su autoridad sobre el cuerpo y el alma. Él no es un mero médico, es el sanador supremo, el que puede restaurar la totalidad del ser humano. El cuarto milagro nos lleva a una de las historias más conmovedoras, la resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5 versículos 21 al 43. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre de autoridad y prestigio, se humilló ante Jesús, rogándole que fuera a su casa porque su hija de 12 años estaba muriendo. La fe de Jairo es impactante, dada su posición y las críticas que esto le acarrearía. Mientras Jesús iba de camino, una mujer con un flujo de sangre de 12 años, una condición que la hacía ceremonialmente impura y socialmente marginada, tocó el borde de su manto y fue sanada al instante. Pero la historia de Jairo tomó un giro desgarrador. Llegaron noticias de que la niña ya había muerto. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?
La desesperación debió haber invadido a Jairo, pero Jesús, con una calma sobrenatural, le dijo, no temas, cree solamente. Este es un hecho trascendental y poco explorado. Jesús deliberadamente permitió que la niña muriera para demostrar un poder mayor que la curación, el poder sobre la muerte misma. Al llegar a la casa, Jesús encontró el luto y el llanto. La gente se reía de él cuando dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Entró con los padres y 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, tomó la mano de la niña y le dijo en arameo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente, la niña se levantó y anduvo. Y la ciencia aquí se queda muda. La medicina sabe que la muerte es el final. No hay retorno. Pero para Jesús, la muerte era solo un sueño del que podía despertar a su voluntad. Este milagro no es solo una curación o una reanimación, es una resurrección, una demostración directa del dominio de Jesús sobre la vida y la muerte. Solo el dador de vida tiene la autoridad para recuperarla. Él no curó una enfermedad terminal, revertió el proceso biológico de la muerte misma. Esta es una prueba innegable de su divinidad, de que Él es la resurrección y la vida. La Biblia narra cada momento de este milagro con una simplicidad que magnifica su poder, y lo establece como una señal irrefutable de que Jesús es más que un profeta o un maestro, Él es Dios en la carne. Continuando con la serie de milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar, nos sumergimos ahora en eventos que trascienden las limitaciones de la física y la biología, revelando el dominio absoluto de Jesús sobre la vida y la provisión. La Biblia narra cada momento de estas proezas no solo como demostraciones de poder, sino como testimonios vivientes de su divinidad y su compasión inagotable. El quinto milagro que desafía toda explicación lógica es la alimentación de los 5.000, Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21, Marcos capítulo 6 versículos 30 al 44, Lucas capítulo 9 versículos 10 al 17, Juan capítulo 6 versículos 1 al 14. Imaginen la escena, una multitud inmensa, aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, siguiendo a Jesús a un lugar desierto. Al caer la tarde, los discípulos se preocuparon por la falta de comida. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer, sugirieron. Pero la respuesta de Jesús fue desafiante, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. La incredulidad de los discípulos es palpable. ¿Tenemos nosotros que ir y comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Solo Andrés, el hermano de Simón Pedro, encontró una pequeña ofrenda. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Este es un hecho épico y desconocido para muchos en su magnitud, la escasez absoluta de recursos frente a una necesidad abrumadora. Humanamente, era una situación sin salida. Pero Jesús tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Y milagrosamente, todos comieron hasta saciarse, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos que sobraron. ¿Qué explica la ciencia la multiplicación espontánea de alimentos? La biología y la física nos dicen que la materia no se crea ni se destruye de la nada. Esto no fue un acto de compartir donde todos sacaron lo que tenían, fue una creación ex nihilo continua, una manifestación de Jesús como el verdadero pan de vida y el dador de toda provisión. Este milagro es una prueba irrefutable de su divinidad y su poder absoluto sobre la materia. Él no solo bendijo los alimentos existentes, Él los multiplicó sobrenaturalmente, demostrando que Él es el Creador que puede sostener a su creación de formas que desafían nuestra comprensión limitada. Es un hecho trascendental, Jesús mostró ser el cumplimiento de la provisión divina en el desierto para Israel, pero en una escala mucho mayor y con una autoridad superior. El sexto milagro nos lleva a un encuentro con la muerte que revela el poder absoluto de Jesús sobre ella.
la resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11 versículos 1 al 44. Esta es, quizás, una de las narraciones más dramáticas y conmovedoras de los Evangelios. Lázaro, hermano de Marta y María, era amigo íntimo de Jesús. Cuando enfermó, sus hermanas enviaron a buscar a Jesús. Pero Jesús se demoró 2 días, llegando solo después de que Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. El luto era profundo, las hermanas de Lázaro estaban inconsolables. La conversación de Jesús con Marta es clave: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando llegaron a la tumba, Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, con la cruda realidad de la descomposición en mente, advirtió: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero Jesús respondió con una verdad eterna: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Luego, con una oración pública a su padre y un grito que resonó en el sepulcro: Lázaro, ven fuera, el muerto salió, vendado de pies y manos, su rostro envuelto en un sudario. La ciencia médica y la biología no tienen explicación para la reversión de la muerte y la putrefacción avanzada. Esto no fue una reanimación de alguien en coma, Lázaro estaba biológicamente muerto. Sus células se estaban descomponiendo, su cuerpo se estaba desintegrando. Este milagro no es solo una curación, es una resurrección en su forma más pura y dramática, una demostración directa del dominio de Jesús sobre el último enemigo del hombre, la muerte. Es una prueba innegable de su divinidad y de que Él es la fuente misma de la vida. Es un hecho trascendental y poco explorado en su impacto. La resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso, para los líderes judíos, el milagro que selló la decisión de crucificar a Jesús, porque era una prueba tan irrefutable de su poder divino que amenazaba su autoridad y su sistema. Estos milagros no son meros relatos de poder, son ventanas a la identidad de Jesús. Nos obligan a confrontar la posibilidad de lo sobrenatural y a reconocer que el universo no se rige solo por las leyes que conocemos, sino por la voluntad de un Creador que trasciende toda explicación. Y el séptimo milagro, que veremos a continuación, es la cúspide de todas sus proezas, el que da sentido a toda su misión y el que la ciencia nunca podrá explicar. Hemos sido testigos de la asombrosa autoridad de Jesús sobre la materia, la naturaleza, la enfermedad y la vida misma. Pero el séptimo y más trascendental de los milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar es, sin duda, su propia resurrección. Este no es solo un evento, es el pilar central de la fe cristiana, la prueba definitiva de su divinidad y la garantía de nuestra propia esperanza. La Biblia narra cada momento de este evento con una sobriedad y un detalle que invitan al escrutinio, no a la credulidad ciega. Imagina el escenario: Jesús, el Rey de Reyes, fue arrestado, juzgado por un tribunal corrupto, brutalmente azotado y crucificado como un criminal común en una cruz romana. Sufrió una muerte agonizante, pública, y fue declarado médicamente muerto por los soldados romanos. Su cuerpo fue bajado de la cruz, envuelto en un sudario con 100 libras de mirra y áloes, y puesto en un sepulcro excavado en la roca, sellado con una gran piedra y custodiado por guardias romanos. Esto es un hecho épico y desconocido para muchos en su magnitud. La muerte de Jesús fue verificada exhaustivamente. No hubo dudas. Sin embargo, al tercer día, el milagro más grande de todos ocurrió. Al amanecer del domingo, cuando María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Dentro, ángeles les anunciaron: no está aquí, pues ha resucitado, tal como lo dijo. Mateo capítulo 28 versículo 6. Esto no fue una reanimación, como la de Lázaro, que más tarde moriría de nuevo. Esta fue una resurrección a una nueva forma de vida, a un cuerpo glorificado que no estaba sujeto a las leyes de la física conocidas, capaz de aparecer y desaparecer, de atravesar paredes, pero también de comer y ser tocado.
¿Qué explica la ciencia la resurrección de un cuerpo que lleva 3 días muerto y en proceso de descomposición? Nada. La medicina declara la muerte como irreversible. La biología no tiene categoría para un cuerpo que vuelve a la vida en una forma nueva y glorificada. Las teorías de que fue un desmayo, un robo del cuerpo, o una alucinación masiva, colapsan bajo el peso de la evidencia bíblica y la lógica. Los discípulos, que inicialmente estaban escondidos por miedo, fueron transformados de cobardes a valientes mártires que estuvieron dispuestos a morir por la verdad de la resurrección. Este es un hecho trascendental. La resurrección de Jesús no solo fue un milagro, fue el evento que validó todas sus afirmaciones, confirmó su victoria sobre el pecado y la muerte, y dio origen a la fe cristiana. La vida sin pecado de Jesús no solo fue un testimonio de su carácter, sino una necesidad para su resurrección. Al no tener pecado propio, la muerte no tenía poder sobre él. La muerte es la paga del pecado, pero Jesús, siendo perfecto, no estaba sujeto a su dominio. Su resurrección es la prueba final de su impecabilidad y de su victoria sobre las consecuencias del pecado de la humanidad. Las enseñanzas revolucionarias de Jesús, como el Sermón del Monte, adquieren un nuevo significado a la luz de su resurrección. Si él no hubiera resucitado, sus palabras serían meras filosofías de un hombre sabio que murió. Pero con la resurrección, sus enseñanzas se convierten en la verdad viva y el camino hacia la vida eterna. Él no solo nos enseñó a vivir, él nos mostró cómo conquistar la muerte misma. La relación de Jesús con cada uno de estos milagros es que cada uno es una señal que apunta a su identidad y a su propósito. La transformación del agua en vino apunta a él como el Creador que trae vida y alegría, la calma de la tempestad, a su soberanía sobre la creación, la curación del paralítico, a su autoridad para perdonar pecados y restaurar la totalidad, la resurrección de la hija de Jairo y de Lázaro, a su dominio sobre la vida y la muerte. Y su propia resurrección, la cúspide de todo, es la prueba irrefutable de que él es Dios encarnado, el Salvador que ofrece vida eterna a todo el que cree en él. La historia de Jesús no es solo una secuencia de eventos sobrenaturales, es la historia del Dios que se hizo hombre, que vivió una vida sin pecado, que enseñó verdades eternas, que realizó milagros que desafían la ciencia, y que conquistó la muerte para ofrecer vida. Esta es la verdad central que la Biblia narra con fervor, invitando a cada persona a confrontar la evidencia y a decidir qué hará con Jesús de Nazaret. Su divinidad no es una teoría, es la conclusión ineludible de su vida y su resurrección. Y en el próximo apartado, nos sumergiremos en las implicaciones de esta verdad para tu vida hoy. Habiendo explorado los milagros que desafían la lógica y la ciencia, es crucial ahora profundizar en cómo la Biblia narra la vida de Jesús más allá de estos eventos sobrenaturales, para entender la profundidad de su divinidad y la magnitud de su misión. La narrativa bíblica no se limita a una lista de hazañas, es un testimonio cohesionado de que Jesús no era un mero hacedor de milagros, sino el Hijo de Dios encarnado, cuya vida, sin pecado, y enseñanzas revolucionarias fueron tan milagrosas como sus actos más sobrenaturales. La Biblia narra cada momento de este personaje con una intención clara, demostrar que Jesús era el cumplimiento de siglos de profecías mesiánicas. Desde su nacimiento virginal, que ya era un cumplimiento de Isaías capítulo 7 versículo 14, hasta su genealogía que lo conectaba directamente con David y Abraham, cada detalle bíblico lo posiciona como el Mesías prometido. Esto es un hecho épico y desconocido en su verdadera magnitud para muchos. La vida de Jesús no es una serie de eventos aislados, sino la culminación de un plan divino orquestado desde la eternidad, revelado progresivamente a través de las escrituras hebreas. Los evangelios, al narrar su vida, no solo informan, interpretan, mostrando cómo cada paso de Jesús encajaba en el gran propósito redentor de Dios. Su vida sin pecado es un pilar fundamental de su divinidad y un hecho trascendental que la ciencia no puede explicar. En un mundo donde todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, Jesús fue la excepción. La Biblia no solo afirma que no pecó,
sino que lo desafía a que sus enemigos lo demuestren. Juan capítulo 8 versículo 46. Ni siquiera Judas, quien lo traicionó, ni Pilato, quien lo condenó, ni los soldados romanos que lo ejecutaron pudieron encontrarle falta. Esta impecabilidad es la razón por la cual su sacrificio fue perfecto y aceptable a Dios, sin pecado. No había necesidad de morir por sus propias faltas, sino que podía morir por las nuestras. Su vida impecable es el milagro ético más grande, demostrando que Él no solo es diferente de la humanidad caída, sino superior y divino. Las enseñanzas revolucionarias de Jesús, ejemplificadas en el Sermón del Monte, son otra manifestación de su divinidad. No eran solo consejos morales, eran principios que revelaban la naturaleza de un reino celestial y los estándares de un Dios santo. Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 versículos 3 al 12, invierten los valores del mundo, bendiciendo a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos. ¿Quién más podría enseñar una ética tan contraria a la naturaleza humana y a la lógica mundana? Él no solo expuso la ley, sino que la elevó a un nivel de corazón e intención, revelando que el problema no es solo la acción externa, sino el estado interno del alma. Este es un hecho impactante y poco explorado. El Sermón del Monte es una profunda revelación de la santidad de Dios y la imposibilidad del hombre de alcanzarla por sí mismo, apuntando a la necesidad de la gracia transformadora de Jesús. Los milagros de Jesús, desde las curaciones instantáneas hasta las resurrecciones de los muertos, no fueron exhibiciones de magia, sino señales y obras que autenticaban su afirmación de ser el Mesías y el Hijo de Dios. Juan capítulo 10 versículos 37 y 38. Cada sanidad demostró su poder sobre la enfermedad y el sufrimiento, que son consecuencias de la caída. Cada resurrección afirmó su dominio sobre la muerte, el último enemigo. Él no solo hizo que los ciegos vieran o que los cojos anduvieran, restauró la dignidad, la esperanza y la fe. Estos actos fueron más allá de lo físico, tocaron el alma, revelando un poder que solo el Creador puede ejercer sobre su creación. La culminación de su vida y obra es su muerte y resurrección. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio voluntario, el acto supremo de amor y obediencia. No fue un fracaso, sino el cumplimiento del plan divino para redimir a la humanidad. Y su resurrección es el milagro que valida todos los demás, la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y el infierno. Este es el hecho trascendental que da sentido a toda la narrativa bíblica. La tumba vacía es la prueba irrefutable de que Jesús es quien dijo ser, y que su promesa de vida eterna es verdadera. La relación de Jesús con la humanidad se establece a través de estos milagros y su vida. Él no solo vino a ser un ejemplo, sino un Salvador. Al vivir una vida perfecta, murió una muerte sacrificial y resucitó victorioso. Él proveyó el camino para que la humanidad caída pudiera ser reconciliada con Dios. Su divinidad no es una teoría, es la verdad fundamental que explica por qué sus milagros son inexplicables por la ciencia, porque su vida fue sin pecado y porque su resurrección transformó el curso de la historia. Es la razón por la cual Él es digno de toda adoración y fe. Habiendo explorado la vida de Jesús, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus enseñanzas revolucionarias y sus asombrosos milagros, culminando en su muerte y resurrección, nos queda una pregunta fundamental: ¿cuál es la relación de Jesús con la humanidad y por qué estos hechos, que la ciencia no puede explicar, son tan impactantes y trascendentales para cada uno de nosotros hoy? La Biblia narra cada momento de este personaje no como una curiosidad histórica, sino como el fundamento mismo de nuestra fe y esperanza. La divinidad de Jesús, revelada en cada aspecto de su existencia, es la clave para entender el propósito de su venida. Él no fue solo un buen maestro, un profeta carismático o un sanador poderoso. Fue Dios mismo, velado en carne humana, viviendo entre nosotros para revelar el corazón del Padre y redimirnos de la esclavitud del pecado y la muerte. Esta es la verdad central que se desprende de todos sus milagros. Cada uno de ellos fue una señal que apuntaba a su verdadera identidad. Cuando Él ordenó a la tormenta que se calmara,
cuando multiplicó panes y peces de la nada, cuando perdonó pecados y levantó a los muertos, estaba demostrando su autoridad como el creador y sustentador del universo. Estos no eran trucos de magia, sino manifestaciones del poder inherente de aquel que hizo todas las cosas. El nacimiento virginal de Jesús no es solo un milagro biológico, es la afirmación de que él no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Nació sin la mancha del pecado original, lo que lo califica para ser el sacrificio perfecto. Su vida sin pecado, confirmada por sus amigos y enemigos, es la prueba de su impecabilidad, el prerequisito indispensable para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin esta pureza, él mismo necesitaría un Salvador. Pero él fue el único que vivió una vida en perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y por eso pudo ofrecerse como un rescate por muchos. Esto es un hecho épico y desconocido para muchos en su significado más profundo. La impecabilidad de Jesús no es solo un detalle biográfico, es la piedra angular de la salvación. Las enseñanzas revolucionarias de Jesús, encapsuladas en el Sermón del Monte, no son meras directrices éticas. Son la ley del reino de Dios, una ley que expone la incapacidad del hombre para alcanzar la justicia por sus propias fuerzas, y por lo tanto, la necesidad desesperada de la gracia divina. Cuando Jesús dice, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», Él no nos impone una carga inalcanzable para desalentarnos, sino que nos muestra la magnitud de la santidad de Dios y la imposibilidad de cumplirla sin una intervención sobrenatural. Esta es la belleza de la gracia, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios a través de la obra de Jesús. Y la cúspide de todo, su muerte y resurrección, son el centro de la esperanza humana. Su muerte en la cruz fue el acto supremo de amor sacrificial, donde llevó el castigo por los pecados de toda la humanidad. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Pero la historia no termina en la tumba. Su resurrección es la victoria sobre la muerte, el infierno y el pecado. Es la garantía de que su sacrificio fue aceptado, que Él es el Rey victorioso, y que aquellos que creen en Él también resucitarán para vida eterna. Este es el hecho trascendental que la ciencia nunca podrá explicar, porque opera en un plano que va más allá de la materia y la energía, el plano del poder y la vida del Dios viviente. La relación de Jesús con la humanidad es una de gracia y redención. Él no solo vino a mostrarnos cómo vivir, sino a morir por nosotros y a darnos una nueva vida. Él no solo realizó milagros para aliviar el sufrimiento físico, los usó para invitar a la fe y para demostrar que Él tiene el poder de restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. La Biblia narra cada momento de Jesús como una invitación personal a la fe. No es una colección de fábulas, sino el relato del Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada curación, cada palabra de enseñanza, cada milagro, culmina en la cruz y la tumba vacía, llamándonos a reconocer su divinidad y a entregarle nuestras vidas. Esta es la razón por la que estos milagros que la ciencia no puede explicar no son solo historias antiguas, sino verdades vivas que exigen una respuesta de cada uno de nosotros hoy. Él no solo fue, Él es, y su poder sigue operando. La culminación de los milagros más asombrosos de Jesús que la ciencia no puede explicar no es un final, sino un nuevo comienzo. Su resurrección no fue un evento aislado, fue el catalizador que transformó a un grupo de discípulos temerosos en un movimiento global que ha perdurado por más de 2000 años. Este es el hecho más épico y trascendental de todos. La resurrección de Jesús es la promesa y la prueba de la vida eterna para todos los que creen en Él. La divinidad de Jesús, probada a través de su nacimiento virginal, su vida sin pecado, sus enseñanzas revolucionarias y sus innumerables milagros, incluidas las curaciones y resurrecciones, culmina en su victoria sobre la muerte y resurrección. Este es el punto de inflexión de la historia humana. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo sería solo otra filosofía antigua, un conjunto de buenas ideas de un maestro que, como todos, sucumbió a la tumba.
pero porque resucitó, sus palabras tienen autoridad eterna, sus promesas son inquebrantables, y su sacrificio tiene poder para transformar vidas. La Biblia narra cada momento de este personaje no como una mitología, sino como una historia fidedigna con testigos oculares que dieron sus vidas por lo que vieron. Desde el testimonio de María sobre el nacimiento virginal, pasando por los miles que fueron testigos de sus sanidades y multiplicaciones de alimentos, hasta los cientos que vieron a Jesús resucitado antes de su ascensión. Esta es una conexión olvidada para muchos. La fe cristiana no se basa en un salto ciego al vacío, sino en la evidencia histórica y en la manifestación de lo sobrenatural en el mundo natural. Los milagros de Jesús no eran solo para mostrar su poder, eran para autenticar su mensaje y su identidad como el Hijo de Dios. ¿Qué significa todo esto para ti hoy? Significa que el Jesús del que hablamos no es un personaje de un libro de cuentos. Él es el Señor de la creación, el que venció la muerte y el pecado, y el que ofrece vida eterna. La ciencia, con todos sus avances y su impresionante capacidad de explicar el mundo natural, se detiene ante lo que Jesús hizo. Y es ahí, en ese límite de la comprensión humana, donde la fe encuentra su fundamento más sólido. La vida sin pecado de Jesús no es solo un ideal inalcanzable, es la razón por la que Él pudo ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él tomó el castigo que merecíamos, para que nosotros, que no podemos vivir una vida sin pecado, podamos ser perdonados y reconciliados con Dios. Sus enseñanzas revolucionarias, especialmente el Sermón del Monte, dejan de ser una carga imposible para convertirse en una guía para una vida transformada por su poder, una vida que es posible porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu. La historia de Jesús de Nazaret, tal como la Biblia narra cada momento, es la historia de la intervención de Dios en un mundo caído. Es la historia de un amor tan grande que se hizo vulnerable, se sacrificó y conquistó lo inconquistable. Es la historia de la esperanza, la gracia y la victoria final. Él no solo hizo milagros, Él es el milagro. Si esta profunda exploración de la vida y los milagros de Jesús te ha impactado, si ha movido tu corazón o desafiado tus ideas preconcebidas, te ruego que le des un gran me gusta a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo estas verdades transformadoras y llevar la luz de la palabra de Dios a más personas. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, este es el momento. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí seguiremos desenterrando los hechos más épicos, desconocidos y trascendentales de la Biblia, explorando cada aspecto de sus historias para que puedas profundizar en tu fe y entender mejor el plan de Dios para tu vida. Queremos escucharte. Deja tus comentarios y testimonios en la descripción del vídeo. ¿Cuál de los milagros de Jesús te asombra más? ¿Cómo ha impactado su vida y resurrección la tuya? Tu experiencia es valiosa para toda nuestra comunidad. Y para concluir, que esta verdad se grabe en tu corazón, Jesús no solo hizo milagros que la ciencia no puede explicar, Él es el milagro más grande, que transforma lo imposible en posible, la muerte en vida, y la desesperación en esperanza eterna.